Listo. Bueno, comencemos con los compañeros que ya se encuentran en el aula. Los demás irán ingresando próximamente, pero por cuestiones de tiempo, para no alargarnos mucho, vamos a dar inicio ya a lo que es el segundo día de capacitación de acuerdo al curso de fiscalización ambiental. Primeramente, con todos, buenas noches, sean bienvenidos. Asimismo, les agradecemos por su presencia, por tomarse el tiempo para esta capacitación que es muy importante para todos. Aquí mismo a la ingeniera Irene Jiménez por su presencia, por estar aquí para ayudarnos nuevamente con este segundo módulo correspondiente a lo que es normativa legal. Con respecto a las únicas indicaciones que tenía que darles el día de hoy es de acuerdo a las tareas. Las tareas debían enviar el primer módulo hasta el día de hoy. Recuerden también que en todas las tareas deben realizar un diagrama de flujo o resumen para poder, eso es parte del trabajo, como una constancia de que visualizaron de alguna forma, visualizaron o bien el video o en las diapositivas el contenido del segundo módulo, tercer módulo, primer módulo. Entonces es necesario siempre que envíen un resumen. A veces me imagino que lo ponen en las actividades, en otras veces, a veces puede tal vez pasarse por alto, pero siempre en todos los módulos es necesario que se haga un resumen en diagrama de flujo o en mapa conceptual, como a ustedes les parezca de mejor manera. Que igualmente si tienen dudas con respecto a los deberes o a las actividades que deben enviar, todas van al correo, al único correo que se les entregó, todas van a ese correo, no es necesario enviar a otras direcciones o enviar al grupo o subir aquí. Y asimismo la respuesta les llega 24 horas, máximo 24 horas después de que enviaron, es decir, el día de hoy entregan el módulo 1, hasta mañana, hasta el día de mañana, 10 de la noche, están calificadas todas las actividades correspondientes al módulo 1. Así mismo, el día de mañana envían hasta noche, así hay un plazo de 24 horas para calificar las actividades correspondientes al módulo 2. De esta forma vamos a trabajar en cuanto a los deberes. Igualmente, cualquier inquietud pueden escribir nomás al grupo de WhatsApp o personal. Bueno, sin más, les dejo con la ingeniera Irene, ya que ella va, para que empiece con lo que es la segunda unidad. Buenas noches con todos. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches con todos. Disculpas que cerrar la cámara, lo que pasa es que mi internet está un poco inestable. Entonces, el rato que la tenía encendida la cámara, estaba entrecortada la conversación. No sé si me escuchan todos. Sí, ingeniera. No se escucha, compañeros. El día de ayer, proyectando su pantalla para poder ver que se conecte mejor. Y tal vez así ayudar con la pantalla y el audio.
Por favor, compañeros, un momentito. Parece que la ingeniera Irene tuvo inconvenientes con el internet y está intentando conectarse nuevamente. Espérenmele, por favor, compañeros. ¿Sí? Me voy a pedir disculpas que me den un momentito nomás. Tienes un problema de conectarse. Buenas noches. ¿Me escuchan? Buenas noches, sí, ingeniera. Sí, ¿me escuchan? ¿Me escucha, ingeniero? Sí, con los demás ¿Cómo está? participantes, tal vez Ya, alguien tiene problemas. pude nuevamente. Sí, todo bien. ¿Estamos listos para empezar? Por favor, ingeniero Jairo, para poder iniciar la charla. Sí, ingeniera. ¿Me escuchan? Listo. Buenas a todos. Nuevamente es un gusto para mí poder compartir esta noche con ustedes. Vamos a continuar con la charla en vivo para completar así las actividades del módulo 2. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de la normativa ambiental transversal y sectorial del curso Fiscalización Ambiental. Comenzamos. En esta parte les había colocado algunos datos que fueron importantes para el análisis de la normativa.
Podemos ver aquí unos datos que son sobresalientes en cuanto al avance del manejo ambiental que se da ya en el país. En el año de 1992 se celebra la Conferencia de Río de Janeiro y a su vez propicia el Convenio sobre Diversidad Biológica que entra en vigencia un año después en el país. En el año de 1993 se crea una comisión asesora ambiental, la misma que tuvo objetos relacionados a los tratados que firma el año anterior el país. En el año de 1994 se establecen las políticas ambientales básicas en la presidencia del entonces Sixto Durán Ballén. Posteriormente, en el año de 1996, se crea ya el Ministerio del Ambiente bajo la resolución número 40 del 4 de octubre del 96. Esto fue en la administración del entonces presidente Abdalá Bucaram. Asimismo, en ese año hay dos eventos importantes que fueron se emanan las políticas ambientales básicas específicas y las políticas estratégicas ambientales nacionales. El conclave de Río de Janeiro propició que se inserten algunas normas ambientales en la Constitución de 1998, que le antecede a la del 2008. Aquí en esta parte he realizado un breve análisis de las constituciones del 98 y la que está vigente. En las dos constituciones ya se reconoce a las personas el derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de contaminación para preservar el medio ambiente y garantizar el desarrollo sustentable. En el año de 1998, asimismo, ya se dio inicio a la promulgación de la Ley de Gestión Ambiental, que fue publicada en el 1999, el 30 de julio. Esta ley pues tuvo como objetivo cumplir con los objetivos de la ley suprema, que en ese entonces era la del 98. En el 2008 ya se aprueba mediante referéndum de todos los ciudadanos ecuatorianos la Constitución del 2008 y es la que rige como máxima ley suprema. En esta Constitución del 2008 se reconoce la naturaleza como un ente que tiene todos los derechos como un ciudadano común del Ecuador. En esta parte se ha realizado un breve análisis de la jerarquía de leyes. Para eso nos hemos valido del artículo 425 de la Constitución, en donde establece el orden jerárquico para la aplicación de normas. Esto es especialmente para lo que es en caso de delitos ambientales, en caso de litigios, en casos mismo cuando se dé el análisis legal que debe de regir ambiental. Entonces, utiliza ese técnico. Asimismo esta pirámide de Kelsen, que es muy utilizada en la parte legal. Entonces, como ustedes pueden ver en la cúspide de la pirámide está la Constitución, que está sobre cualquier ley o tratado internacional. Después le siguen las leyes orgánicas, que son leyes que las promulga el Ejecutivo y son posteriormente puestas para aprobación de la Asamblea Constituyente. Después le siguen las leyes ordinarias, que son las que la crean la Asamblea Constituyente, son las que ellas las lanzan y las aprueban. Después le siguen las normas regionales y ordenanzas distritales. Aquí podemos ver lo que son las normas internacionales y las normas que son ya creadas netamente en el país, como por ejemplo después le siguen los decretos y los reglamentos, las ordenanzas y resoluciones. Esa es la jerarquía de leyes en el país. Aquí en esta parte se ha hecho una definición, asimismo se ha colocado una pequeña definición de
destacados cuerpos legales, la Constitución, los tratados internacionales. Aquí yo les he puesto algunos tratados que forman parte del Ecuador. Las leyes orgánicas, como ya les dije, las promulga el Ejecutivo y son útiles para ejercer cambios significativos de importancia para el país. Estas son aprobadas por la Asamblea, como les había dicho. Las leyes orgánicas son las que pasan por algunas para finalmente su promulgación. En las normas regionales, como ya les había dicho, son normas elaboradas por un organismo de normalización. Entonces, para tener en cuenta este orden, se han colocado aquí las definiciones. También tenemos lo que es el reglamento. El reglamento es un conjunto de reglas que acompañará para la aplicación de una ley. Un decreto es la decisión de parte de la máxima autoridad, por ejemplo, el Ejecutivo, son los decretos ejecutivos que entran en esta categoría. Ordenanzas las dictan la máxima autoridad de una municipalidad, o también hay ordenanzas municipales, hay ordenanzas provinciales. Por lo general, son normas que regulan, por ejemplo, el uso y gestión de suelo, puede ser. Ahora también con esta situación de la pandemia, también se han creado, cada municipio, cada territorio provincial ha creado su propia ordenanza. Así aquí tenemos la solución y aquí hay un dato importante. En caso de normas de distinta jerarquía, dice que la Corte Constitucional, las juezas y los operadores de justicia los resolverán mediante la aplicación de la máxima norma jerárquica superior. En este caso puede ser si hay este conflicto entre normas orgánicas, entre leyes orgánicas, se puede solucionar a través de lo que dice, lo que está estipulado en la Constitución, por ejemplo. Asimismo, la jerarquía normativa considerará lo que corresponde al principio de competencia, en lo que corresponde a las autonomías, a las competencias exclusivas de los gobiernos autónomos descentralizados. Lo que les acaba de mencionar hace un momento, las ordenanzas de uso y gestión de suelo son otorgadas en el COTAD a los GAD municipales. Ya, en esta parte podemos hablar acerca del Código Orgánico Ambiental. El Código Orgánico, ustedes lo analizaron, tal vez tuvieron oportunidad de analizarlo en lo que yo les pasé todo el conjunto de leyes, tal vez, bueno, básicamente lo que inscrito en este Código Orgánico Ambiental es que el código deroga las leyes, como por ejemplo la ley de gestión ambiental, la ley de prevención y control de la contaminación ambiental, todos los que le he colocado aquí, está indicado que se derogan en este Código Orgánico Ambiental. Es importante que nosotros nos fijemos en la parte última de cada cuerpo legal, indica aspectos importantes, como por ejemplo, cuáles leyes se derogan, cuáles se modifican. Entonces, esta parte de las disposiciones derogatorias está en la parte última del Código Orgánico Ambiental. Ya entrando un poco al análisis de lo que es la legislación ambiental transversal, se fundamenta en los artículos de la Constitución, por ejemplo, en el artículo 395. Entonces, ahí en ese artículo, en el numeral 2, habla acerca del cumplimiento de las políticas de gestión ambiental que se deberán aplicar de manera transversal y serán de obligatorio cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles. Entonces, aquí con esos dos antecedentes sirven para lo que es ya adentrarnos a la legislación ambiental transversal. Aquí los
el Estado de para poder alcanzar los objetivos que busca la ley ambiental o la parte normal, digamos, de los procedimientos marcados a las acciones legales en materia ambiental. Un dato importante que yo les había comentado aquí es acerca del decreto ejecutivo 1630, que fue promulgada por el entonces presidente Rafael Correa, en el que ya transfiere las competencias al Ministerio del Ambiente, en lo que es manejo del sector minería y el manejo del hidrocarburífero. Entonces, datos importantes que le anteceden, digamos, a lo que pasa posteriormente. También el Código Orgánico Ambiental indica, o bueno, hay cosas que todavía las mantiene, mantiene algunos aspectos que estaban en la Ley de Gestión Ambiental. Por ejemplo, lo que es se me fue. Lo que es la categorización de los proyectos es en base al catálogo de actividades para determinar la magnitud de los impactos ambientales. Hay una modificación que dice que se debe introducir un libro respecto al cambio climático. Y también acerca de la autonomía de los gas municipales para lo que es el manejo de áreas protegidas. Incluso el COE también permite la redelimitación de áreas límites en caso de que haya invasión de tierras, por ejemplo. En esta parte también del Código Orgánico Ambiental habla acerca de infracciones al medio ambiente. Entonces dice que se categorizado pertenece todos estos reliquias son de constitución del Estado. De esta naturaleza, el contratista o el administrador o el inmediato responsable dará cuenta al Instituto Patrimonio Cultural y deberá suspender las labores en el sitio donde se haya verificado el hallazgo. Eso es lo que nos indica la Ley de Patrimonio Cultural. La ley de aguas, bueno, en la tarde, digamos, un compañero hizo una pregunta si es que la ley de aguas, perdón, la ley de aguas, efectivamente, la ley de aguas queda derogada por el reglamento de manejo de recursos hídricos. Tenemos la Ley Orgánica de la Salud, también que está vigente desde el 2006. Entonces, la Ley de la Salud, como la Constitución y cualquier ley ambiental que esté vigente, lo que desea es precautelar la salud y la salud de los ciudadanos y del ecosistema en el cual habitan. Entonces, es también importante tener en cuenta lo que indica la Ley Orgánica de la Salud. Tenemos el Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores que se aplica a todo ámbito de la actividad. Entonces, es en base a este reglamento que muchas veces se crean lo que son los reglamentos internos de las empresas. Este reglamento es bastante completo, entonces también tenerlo en cuenta para lo que es la creación de instrumentos, en el caso de que estén laborando en alguna empresa, en el caso de que vayan a laborar en algún proyecto que sea de fiscalizador o un técnico, entonces tener en cuenta este reglamento para normar ciertas actividades que tal vez carezcan de instrumentos para poder controlar el trabajo. También tenemos la ley minera. La ley minera, la última modificación ha sido el 21 de mayo del 2018. Norma el ejercicio de los derechos soberanos del Estado ecuatoriano para administrar, regular, controlar y gestionar el sector estratégico minero. Entonces dice que el sector estratégico, perdón, el
Las competencias de este ministerio estarán regidas por la Presidencia de la República. Es desde ahí que se planifica todo este sector, por considerarse un sector estratégico. Otra ley también que se ha analizado es la Ley de Caminos, que ya tiene algunos años de haberse promulgado. Sin embargo, está vigente hasta nuestros días. El órgano rector de la vialidad a nivel nacional, como es el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Entonces, como el Ministerio de Transporte y Obras Públicas tiene a cargo toda la vialidad, entonces el encargado de realizar mantenimiento, mejoramiento, proyectos nuevos, y para eso se necesita lo que es la explotación de canteras. Entonces el Estado le otorgará en todo su derecho a explotar libremente las canteras de piedra, arena y otros materiales que sean necesarios para la construcción, mejoramiento, rectificación o mantenimiento de los caminos públicos. Asimismo, quien regula la parte de los libres aprovechamientos es el Ministerio Sectorial, lo que es el ARCOM, que es adscrito al Ministerio de Minas. Entonces, ellos son los que otorgan la viabilidad técnica para explotar bancos de materiales, en cuanto a lo que es volumen de vigencia, dependiendo a la duración de la obra, ¿ya? Aquí también el artículo 5 habla acerca de la presentación de ciertos requisitos que tiene que cumplir el Ministerio de Transporte y Obras Públicas para poder obtener estos libres aprovechamientos. Estos libres aprovechamientos, pues también el operador que esté realizando la obra deberá asimismo hacer sus declaraciones semestrales conforme lo estipula la legislación en cuanto a esa parte de la extracción de materiales. Asimismo, se ha analizado aquí acerca de la ley de hidrocarburos. El Ministerio Sectorial es el Ministerio de Hidrocarburos es el que rige este ámbito. Entonces, ellos son los que realizan todo lo que es la normativa para lo que es la prospección, la explotación, la exploración, todos los campos que es las áreas, digamos, ay, se me fue el término. Ellos son los que rigen todas las fases de exploración, explotación, refinamiento del petróleo. Entonces, es a ellos que les compete les compete realizar esta gestión. Ya en esa parte, asimismo, bueno, he colocado esta parte de la ley minera, ya, y aquí, como un avance del Ministerio del Ambiente para la reparación de lo que son daños ambientales, se ha creado un departamento o lo que es el PRAS, el Programa de Reparación el Programa de Reparación Ambiental y Social. Este programa de reparación fue promulgado a través de Acuerdo Ministerial número 33, Acuerdo Ministerial número 33 del Registro Oficial 301, publicado el 25 de marzo del 2008. Se constituye la unidad para lo que es la reparación de daños al ambiente. El PRAS cuenta con peritos acreditados ante el Consejo de la Judicatura para ver lo que son los costos de restauración derivado de afectaciones antrópicas bajo requerimiento judicial. Funciona a través de una dirección técnica, la cual diseña las herramientas metodológicas para la gestión de daños ambientales a nivel nacional. Esta unidad de reparación levanta la información técnica
la caracteriza, realiza el diagnóstico, evaluación y valoración de los daños y pasivos ambientales con el objetivo de obtener estadísticas e indicadores socioambientales y de diseñar planes de reparación integral. Esta dirección técnica ha diseñado ya hasta el momento 6 planes de reparación integral, especialmente en las zonas donde ha habido bastante daño ambiental, como por ejemplo la cuenca del río Puyango, microcuenca de Ucayacu, zona de estudio Tenguel, Camilo Ponce Enríquez, y entre otras. Entonces es ahí donde ha sido su accionar. Y en esta parte también les he colocado algunos avances en la gestión de los desechos peligrosos, y el sistema de gestión de sustancias químicas y desechos peligrosos y especiales que les había colocado en los materiales del módulo 2. Está indicado estos recursos, digamos, para que ustedes tengan a la mano cuando sea necesario. Bueno, eso es todo de respecto a lo que les quería hablar de este módulo. Entonces quedo presta a cualquier pregunta, inconveniente, alguna aclaración. Muy buenas noches, mi nombre es Marcelo Chávez. Hágame un favor, en lo que usted comenta sobre el tema de la ley de caminos y que las canteras tienen de libre aprovechamiento, también en este caso los que van a hacer los caminos tienen que hacerse un estudio de impacto, tal vez, o no. ¿En qué Gracias. sentido? Gracias, Tani Marcelo. ¿En qué casos, por ejemplo, Marcelo? Como comenta, dice que, o sea, las canteras son de libre aprovechamiento cuando hay la ley de caminos, ¿no? Ajá. Ya. Entonces, para la explotación habría que hacer un estudio de impacto ambiental. ¿Tienen obligación ellos o no? Exacto. Por ejemplo, a ver, el Ministerio de Transportes y Obras Públicas, por poner un ejemplo, va a realizar el mejoramiento de, qué sé yo, pongamos la vía Loja-Catamayo. Entonces ellos tienen la obligación, como son el Ministerio de Ambiente, es quien va a ejecutar, ellos tienen la obligación de sacar los permisos que correspondan en la categoría que, por lo general, a ver, hasta donde estaba la categorización para este tipo de obras, le antecedía un registro ambiental. Entonces, el Ministerio de Transportes y Obras Públicas tiene que entregar esos permisos para que pueda operar, qué sé yo, la constructora nacional, se me ocurre, digamos, ahorita. Entonces, el Ministerio del Ambiente o el gobierno provincial o el municipio, quien vaya a ejecutar la obra, tiene que entregar esos permisos, los permisos que van a entregar al ejecutor. ¿Sí? Sí, muchísimas gracias. Ya, Marcelo. ¿Alguna otra, tal vez? ¿Qué les pareció el Código Orgánico Ambiental? Tal vez alguna duda. Tenemos a la compañera Patricia que quería... Hola. ¿Cómo está compañero? Hola, buenas noches, soy Mérida. Una duda, he tenido una duda con la tarea, por ejemplo, para la clasificación de justo el Código Integral Penal, el Código del Trabajo, también el COTAC. Tenía las dudas, estos códigos, ¿en qué parte de la pirámide pueden entrar? ¿Son leyes o serían como reglamentos? Bueno, Mérida, ahí tú puedes valerte, digamos, en el código orgánico, entraría como una ley orgánica. Ya. Ya. ¿Y el código del trabajo, por ejemplo? El código de trabajo. Sí, es que es un poco sí, complicado cuando son. Es ahí no sabía.
no sabía también dónde ubicarlas. Sí, 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 tienes toda la razón. Yo te ofrezco, yo te ofrezco asesorarme un poquito más de eso, porque realmente yo lo que les decía, ¿qué les pareció el código orgánico? Porque realmente a mí, en lo personal, me deja con, o sea, me deja más insatisfecha que con las leyes que teníamos vigentes. Porque, bueno, les comento esto porque indica que se derogan muchas leyes, o sea, muchos acuerdos, y dice que se van a emitir normas, o sea, que prácticamente, o sea, yo en mi pensamiento, o sea, yo digo, las normas que ya teníamos para lo que es la calidad del agua, de calidad del suelo, o sea, quedarían, se me hace, o sea, se me pone que quedarían inconclusas hasta que el Código Orgánico determine nuevas normas. Claro, pero, o sea, se emitieron, por ejemplo, acuerdos ministeriales como el 097, que habla sobre reglamentos para calidad del agua, calidad del suelo, que sustituyen al TULSMA, que anteriormente también estaba vigente. Pero ya Entonces, estas son ya adscritas al Código Orgánico. sí, o sea, ya están aprobadas. El acuerdo 097A, por ejemplo, habla de límites permisibles para calidad de agua. Luego también habla de ruido, suelo, aire. Mira, Entonces, eso para mí, yo eso estaba yo pensando, digo, sí, sí, todavía sí. no hay normas que nos ayuden. Entonces, realmente Sí, realmente, sí, el ah, acuerdo ministerial 097A justo habla ya, sobre, por ejemplo, límites de calidad de agua para vertidos eh, a recursos hídricos, ya, o también habla niveles de ruido, habla de calidad del aire, de fuentes fijas y fuentes difusas, entonces como ya. que eso sustituyó al Esas incluso TULSMA. me ha Sí, faltado esa es la, colocarlas porque sí, no, yo esas no. Yo, o sea, les dejé es que realmente hay un ya, montón actualmente de reglamentos que no sabes a la ya, final cuáles están vigentes o no. Yo también tenía una duda porque, por ejemplo, con el COA se decía que el reglamento de operaciones hidrocarburíferas se derogaba en diciembre del año pasado, entonces no sé si ahorita hay otra ley específica para el ámbito de hidrocarburos. Entonces yo también me quedé con esa duda. Yo creo que está vigente creo que rige la que está ahorita, la que yo les había compartido, la del, bueno, no tengo ahorita ese dato exacto, pero me imagino que es esa la que está, la que sí se deroga, o sea, la que dice que se deroga es la del reglamento de actividades, reglamento ambiental para el sector hidrocarburífero. De ahí la otra, la ley de hidrocarburos, esa sigue vigente. La que se deroga era el reglamento de operaciones Exacto, hidrocarburíferas. Allá, entonces, exacto. el Ujú. otro reglamento sí, Sí, ese sí, sí, ese sí. ya, eso tenía una duda. Pero Gracias. pero perdón, sí derogaron lo del reglamento de operaciones hidrocarburíferas en Sí, diciembre y si no me equivoco en marzo salió otro reglamento y en ese reglamento hablaba que iban a emitir otras normas, pero hasta ahí se quedó todo. Entonces, el reglamento código No se orgánico, sabe, exactamente, no se sabe cuándo van a salir, creo que van a salir dentro de 6 meses, pero a mí el reglamento del código orgánico ambiental tampoco fue, creo que es más específico el 061 que el nuevo reglamento. exacto, Para mí, exactamente. yo el 061 se lo entiende mucho más rápido. En cambio, el reglamento acá, incluso con las derogatorias, o sea, primero habla que va a derogar ciertos artículos del reglamento y abajo habla que después de 6 meses va a derogar todo el reglamento de operaciones hidrocarburíferas. Entonces es como que muy Sí, contradictorio y y todavía otra no cosa, se tiene algo claro. y otra cosa, Bolívar, también que el 061 después quedó ya también derogado por el 109, me parece. Exactamente. Sí, Sí, pero ¿sabes cuál es No el está problema? Que aún... completamente derogado, sino que es como un Exacto. complemento. ya. Y luego hay otro posterior que me parece que es el 037, que es otro complemento, pero no quedaron derogados ninguno de los tres, sino se complementan entre algunas cosas. Ah, ya.
Ya. Por eso Para que- complementar, es el perdón. 03 el que suspende o el que parcialmente deroga ciertos artículos El de 09. lo que es el 109. Es el 013, expedido en febrero del año 2019, Claro, el 109, ratificado pero con el ciertos reglamento. artículos. Sin embargo, la autoridad ambiental, Sí, 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 te escuchamos, Bolívar. sí, sin embargo, a veces la autoridad ambiental todavía se sigue basando en el 061. Entonces, Ya. eso también son a veces los problemas cuando, por ejemplo, nos observan una auditoría ambiental. Oye, pero me estoy basando, sí, pero es que lo nuevo no está completo, que aún no se deroga el de acá. Entonces, ahí se vuelve una mezcolanza. Y ahí es cuando también el cliente se sorprende. A ver, estoy trabajando con lo nuevo y me observan por algo que ya pasó. Entonces, cuando ya uno se acerca, en este caso al ente, a una reunión o algo, ahí es cuando comienza una discrepancia. O sea, está esto, pero todavía no aplicas esto, y el cliente se va insatisfecho. Y esperar a que te revisen otra vez la auditoría, que está tomando meses, y que te lo observen y tengas que, te dan cierto tiempo para presentar y te demoras más tiempo. Entonces, ahí Sí. el cliente ya comienza a dudar del trabajo de uno. Ese es el problema. O sea, que no, Exactamente. perdón que continúe, aún la normativa ambiental no está bien específica. O sea, no sacan algo ya concreto. Se habló mucho del reglamento, que sí, que este ya va a ser definitivo, pero seguimos en ese tema. Sí, totalmente de acuerdo. Ahí más bien habría que implorarles que un solo técnico nos revise el estudio, porque si no, de uno a otro, Así es. de otra mano, cada quien, o sea, cada quien tiene cada técnico, digamos, tiene su manera de revisar, entonces ya mandan observaciones y cambian, entonces más bien hay que implorarles que nos dejen en un mismo técnico. Así es. Sí. Eso Buenas es, noches. sí, Buenas noches. Yo tengo una pregunta. sí, digan. Sí, dentro del programa de reparación ambiental y social, ¿se estableció alguna metodología para determinar los pasivos ambientales de nuestro país? A ver, ¿qué ¿O te con qué puedo comentar? metodología, o qué metodología podemos aplicar para nosotros poder determinar si es un pasivo ambiental? Bueno, yo de lo que estaba leyendo del PRAS es que ellos tienen, bueno, tienen una, así a manera cuando uno utiliza el suya, ellos tienen, creo que su manera de revisar bajo sus metodologías. Realmente realmente te soy sincera, no ahondé mucho en eso. Únicamente estaba yo buscando las leyes en la página de ellos y me apareció el PRAS. Entonces, estaba yo leyendo a ver de qué se trataba y, bueno, fue por eso que lo incluí. Pero de ahí, o sea, la parte de lo que nos corresponde como técnicos lo seguimos manejando de acuerdo a los estudios, a las evaluaciones de impacto ambiental, en el criterio de cada técnico para determinar la caracterización de los desechos. En este Pero punto me gustaría intervenir. sí, Bueno, justamente yo trabajo en el PRAS, ya, entonces es un poco complicado dentro del ministerio establecer lo que es una determinación de pasivos porque el concepto viene siendo algo subjetivo. La metodología que sí manejamos nosotros en el PRAS está referida a una valoración de estos pasivos para poder establecer el costo económico que tendría la reparación de este tipo de eventos. Si es que ustedes gustan, yo les puedo compartir en el chat del grupo la metodología para que la puedan revisar. ya, muchísimas gracias. Sí, cualquier aporte todo aporte es bueno porque hay, al menos en lo que es la parte legal, o sea, eso se cambia, pero y más que todo, o sea, fuera bueno que cada ministerio tuviera actualizado las bases de datos de las leyes que maneja. Eso nos ayudaría, creo que a la mayoría de usuarios nos ayudaría sumamente porque
no se sabe, o sea, ya de un día para el otro prácticamente se puede decir, se cambian, se modifican, entonces sí sería, digamos, bueno que los ministerios nos dieran esa mano, pero bueno, eso ya es otro tema. Sí, muy amable, por Sí, favor, que nos comparta en el grupo para tener claro que una sí, yo lo valiosa paso. información. Y de lo que acaban de comentar ahorita, justamente en la página del PRAS, también en la pestaña que tiene que ver con lo TAIP de la transparencia, sí ¿Ya? hay justamente todas las instituciones públicas tienen la obligación de subir la base legal que rige a sus instituciones. Entonces, eso es de acceso público y también lo pueden encontrar de cualquier institución, es el literal A2. ¿Ya? Y ahí le dan clic y se despliega toda la base legal que rige a la institución. Ya, muchas gracias, compañera. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás, Richard? Buenas noches. Sí, un gusto nuevamente saludar a los compañeros. Igual a usted, ingeniera, una buena noche para ustedes. Bien, solamente quería comentar un poquito al respecto de las preguntas que se han seguido dando dentro de este curso en este momento. Entonces, es importantísimo. Bueno, la primera pregunta por ahí que decía Marcelo, me parece, ¿no? Él justo hablaba de lo que es esta minería de libre aprovechamiento, ¿no? Entonces, claro, esa se rige en base a una categoría de categoría ambiental. En todo caso, ahora lo que están solicitando es un registro ambiental, incluso no hacen licencia ellos, ¿no? Yo hace poco nomás estuve trabajando en haciendo estos registros para unas mineras de libre aprovechamiento. Y claro, si es que tú tienes un camino, una carretera que vas a elaborar con ese material, ¿no es cierto?, de áridos y pétreos, generalmente ahí tenemos que verificar otra vez en el SECAN si es que es un camino que necesita un registro, necesita una licencia, es decir, que son situaciones aparte, ¿no? El municipio generalmente registra la de libre aprovechamiento, lo registra o sea, hace una regularización ambiental por registro ambiental, y de pronto depende del camino, tendría entonces la persona que va a realizar, o de pronto el municipio tendría que regularizar dependiendo de qué categoría entraría dentro de ese campo, puede ser un registro o una licencia, pero son regularizaciones ambientales aparte, ¿no? Eso para acotar en esta partecita. La otra cosa que estábamos hablando muy interesante, justamente en cuanto a lo que es legislación ambiental, y yo también consideraba importante conversar con la gente que hace el departamento jurídico del Ministerio del Ambiente para que me expliquen esta parte, ¿no? Entonces ellos llegaron a la conclusión de que todas las leyes incluso no están todavía vigentes, por lo menos las que no se han derogado. Las que no se han derogado están vigentes mientras no se contrapongan, así dicen ellos, mientras no se contrapongan con las demás leyes, es decir, que todavía tenemos que seguir utilizando leyes que no se han derogado del TULSMA, ¿cierto? Con la 061 que está incluida dentro del texto unificado. Igualmente tenemos que seguir utilizando lo que es la 061, la 097, que están dentro del TULSMA, el TULSMA en sí, y también el COA, ¿no? El COA, el RCOA, ¿sí? O sea, se pueden seguir utilizando mientras no se contraponga. Es decir, que si tú tienes alguna duda y encuentras en el COA y tienes que ampliar esa duda, tendrías que seguir utilizando textos del TULSMA, de la 061, para ampliar tu conocimiento, o sea, para ampliar tu saber en cuanto a leyes. Es decir, que no se han derogado, sino que mientras no se contraponga. Eso me han dicho casi la mayoría de gente que está conversando al respecto. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta, ¿no? A la final, lo que me interesaría a mí que es que haya menos leyes, pero que sean bien firmes, porque entre tanta ley que hay, a la final uno se confunde, toma una ley, toma otra ley, y al final no se cumple nada, ¿no? Qué interesante lo que hace, por ejemplo, Colombia. En Colombia tenemos un organismo que es la Superintendencia de Control Ambiental. Sí, ellas en cambio cuando hay una situación ambiental y tienen a la ley a mano, directamente revisan, sí, con eso dicen, vea, vamos a fiscalizar este proceso porque la ley nos dice esto. Entonces tienen una amplitud de trabajo porque hay un organismo de control. ¿Cuál es la falencia que tiene justamente el Ministerio de Ambiente? Es de que no hay un organismo de control, ¿no es cierto? Así como lo tiene, por ejemplo, el Ministerio de Hidrocarburos, ¿no? Entonces, déjeme acordarme cómo es el organismo de control en este caso. Entonces, me parece que ya se va a implementar ahora que se va a unificar, es el órgano de regulaciones, ¿no? Y es la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero. Eso. Entonces, parece que muchas gracias, Michelle. Justamente parece que va a haber ahora con la unificación del MAE con el agua, se va a crear esta nueva dirección que va a ser entonces la Agencia de Regulación y Control Ambiental. Me parece interesante, tendremos que nosotros estar muy, o sea, ojo abierto cuando se presente esta Agencia de Regulación y Control Ambiental,
y con gente realmente que vaya a ser fiscalizadora y que vayan a hacer el trabajo de fiscalización que tanto le hace falta al país, porque aquí hay leyes, pero nadie cumple. Sí, aquí hay muchas leyes, ¿no? Tantas leyes que hay, pero no se cumplen, y ese es el problema, la falencia, ¿no es cierto? El cumplimiento. Entonces, el organismo que se viene con la fusión, se no va a administrar realmente arregla este tipo de problema. Con respecto a lo último, a lo que dice Michelle, muchas gracias también por la oportunidad que nos va a dar para conocer la metodología. Yo hace poco también quería trabajar en algo con el PRAS, ¿no? Sí, ellos realmente, claro, van identificando los diferentes pasivos ambientales del país. Y aquí recuerdo que hace algunos años ellos justamente evaluar cuáles eran los pasivos ambientales, generalmente las piscinas que teníamos en el oriente, y me parece que también era en Santa Elena, ¿no? Eran como 440 y algo de piscinas que eran pasivos ambientales. Pero imaginémonos, apenas hace unos 5 o 6 años estaban tratando de conocer recién cuáles eran los límites y dónde se encontraban con GIS, ¿cierto? Con sistemas de información geográfica, dónde se encontraban estos pasivos. Yo no sé, de pronto, Michelle, tú conozcas, si es que ya están evaluados esos pasivos, a esos 40 y 400 y pico de piscinas de petróleo, ¿no? Que se encontraban ya incluso con grandes cantidades de vegetación. ¿Estarán identificados estos? ¿Se habrán evaluado? ¿Y se habrá hecho algo? Porque el PRAS es un organismo que tiene muy poca gente, es la pena, ¿no? Muy poca gente para tanto trabajo. Y había incluso un momento dado en que el PRAS iba a desaparecer. Todavía estamos Sí, en se cogió proceso gente de para desaparición. Eso No, te justo comento, estaba así porque... bueno, no trabajo en esa área exactamente, así que el dato puntual les podría averiguar, pero el equipo que se encarga de eso lo que ha hecho es una recopilación y una generación de bases de datos de fuentes de contaminación o pasivos ambientales de diferentes industrias, entre ellas la hidrocarburífera. Hasta donde tengo conocimiento, únicamente evaluado lo que son las piscinas, sino se han evaluado fosas, derrames, pozos y otro tipo de infraestructuras de la industria hidrocarburífera. Entonces, podría averiguar con los compañeros que se encargan de esa área, más o menos si me pueden dar un dato actualizado, pero entendería que son muchas más de las 400 algo que se habían identificado a la fecha que tú nos mencionas. Muchas gracias, Michelle, muchas gracias, ingeniera, por la oportunidad que estábamos conversando. Qué importante, porque ahí tenemos trabajito para bioremediación, ¿no? Tener esos datitos serían importantes, y por lo menos que el gobierno se preocupara no solo de identificar, sino también de bioremediar. Sí, sí, muy importante, Michelle, toda la información que nos compartes. Buenas noches. Buenas noches, sí. Buenas noches, yo también quería comentar un poco, o sea, yo también tenía entendido respecto a lo que se hablaba del 061-109-013, que respecto a eso se trabajaba con el marco legal con el cual se había empezado, respecto al tema de la participación ciudadana, por ejemplo. Si es que querías hacer una actualización respecto al nuevo marco legal, te tocaba hacer una carta diciendo que querías actualizarte con el nuevo marco legal. De ahí yo también tenía un poco de problemas respecto a la aplicación de los marcos legales. De ahí agradezco la intervención anterior, porque hablando con técnicos del MAE, algunos dicen que sí se aplica el TUSMA, otros que dicen que ya no, pero bajo el principio de lo que mencionaba Richard, que mientras no se contraponga, se tiene que seguir aplicando, porque hay muchas cosas en el TUSMA que no se consideran dentro del reglamento ALCOA. De la misma manera, en el 097 hay, que es la reforma al libro 6, ahí, por ejemplo, ya no se menciona lo de residuos sólidos de la manera que se hacía en el libro 6. Anexos, en los anexos. Entonces, de esa manera sí tenemos algunos problemas para la aplicación, porque unos técnicos del ministerio dicen que sí se aplica, otros que no, pero nos toca respaldarnos en que mientras no se contraponga, se tiene que seguir aplicando. Y respecto a lo del PRAS, acotando un poco a lo que... Entonces, para la en la página del PRAS, ahí en servicios está el CIESAP, se llama CIESAP, ahí está la base de datos que maneja el PRAS, que ha salido a trabajar la compañera, que tiene distintos campos, y ahí hay la producción y explotación de recursos marinos, la generación eléctrica, la minera, hidrocarburífera, que tiene algunos datos.
Yo tuve que trabajar un poco con la parte de residuos sólidos, entonces ahí vi que la información del PRAS estaba hasta 2016, 2015-2016, entonces sí sería de que se actualizan los datos dentro de las plataformas, entendiendo las limitaciones del trabajo de campo que existen en cada uno de los ministerios por la limitación de presupuesto. Exacto. Ya, muchas gracias, compañero, tu intervención. Tal vez alguien más, alguna pregunta. ¿Qué pasó con el tema de la preparación de los peritos ambientales, que los estaban capacitando? No sé en qué quedó ese tema de ahí. No sé si usted tenga algún conocimiento o algo. Los peritos ambientales, a ver, de lo que yo sé es que los califica el Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura es el órgano rector, digamos, en cuanto a lo que es el proceso de verificar que los documentos estén acorde a lo que ellos necesitan y dar más que todo esta certificación. Entonces, acá Ministerio del Ambiente, pues lógicamente se dedica a lo que es vuelta a consultores ambientales y facilitadores, pero yo lo que hasta donde sé es que el Consejo de la Judicatura es el ente encargado de esta situación. No sé si sí, efectivamente, el Consejo de la Judicatura es quien califica a los peritos. La diferencia ahí más bien radicaría en el tipo de calificación que se otorgaría, porque te pueden dar una acreditación como perito público o una como perito particular. La acreditación de perito público obviamente es para los funcionarios que trabajan en las distintas entidades públicas del Estado en los ámbitos de su competencia, y los peritos particulares para cualquier otro tipo de persona que no trabaje en una institución pública y quiera contar con esta acreditación. Ah, ya, gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias por esa parte. Yo me he encontrado con peritos ambientales en el haber de profesional por ahí cuando tuve un proceso de Contraloría, ¿no? Entonces ahí, me llamaron por un proceso antiguo de una caracterización de residuos de una ciudad y ahí me encontré, claro, con una perita ambiental que, tenía conocimientos tanto de derecho como de ambiente. Entonces ella como perito trabajaba para la Contraloría. Entonces, como dice justamente Michelle, debe ser un perito calificado por el organismo judicial, no de la judicatura, pero puede trabajar en cualquier sector público. Por ejemplo, me encontré yo en Contraloría con peritos ambientales que verifican justamente que se haya gastado bien los presupuestos, ¿no es cierto?, haciendo bien el trabajo. Entonces son los peritos. Quién sabe, muchos de nosotros tengamos la oportunidad de ser peritos, pero ahí sí no sé, hay que calificar un curso, algunos requisitos, y podríamos apelar para ser este tipo de peritos. A ver, hasta donde yo sé, Richard, es que tú tienes que acreditar tu documentación. El título que tengas, la especialización, y bueno, tienes que hacer una declaración juramentada, algunos estudios. Entonces, en base a eso, pues, presentas y, bueno, te dan el resultado en algunos. No demoran mucho, porque yo realmente estaba siguiendo ese procedimiento. Pero, bueno, me pasó que se me caducaron por ahí unos papeles y ya quedó hasta ahí. Pero sí son sí son bastante ágiles, se puede decir, en lo que es la calificación de peritos. Hasta donde yo evidencié por mi propia experiencia. Si es que gustan, yo les puedo remitir también al chat el reglamento del sistema de la función judicial para la acreditación de peritos. En uno de los artículos, no recuerdo exactamente cuál, pero ahí están todos los requisitos para la acreditación y todos los deberes, derechos, obligaciones de los peritos. También les puedo enviar eso. Ya, muchas gracias, Michelle. Sí. Muchas gracias a Michelle, que nos está ayudando bastante. Sí. Otra cosa importantísima que estábamos conversando es de que la 109, la 03 estaban de la 061, ¿no? Cuidado, tener en cuenta eso, no es que se esté derogando, ¿no? Sino que son legislaciones aparte que más bien van a ir llenando algunos agujeros, algunos huecos que existen dentro de la legislación, principalmente en la parte de participación social, ¿no?
Entonces, tanto la 109 como la 013 lo que hacen es ayudarnos a conocer un poco cómo se realiza el proceso de participación para lo que es los estudios de impacto ambiental. Entonces, lo que hablan es de procesos participativos, ¿no es cierto? Entonces, no es que deroguen, sino que más bien dan un apoyo, un aporte más a lo que es el proceso de participación social y participación, bueno, el uno de la participación social me parece que es la 03 y la 109 es del proceso de participación ciudadana que se cambió, ¿no es cierto? De participación social a participación ciudadana. Entonces, son principalmente para comprender un poco lo que se derogó, si fue la 404 del proceso de participación, 414, ¿no? O 441, de procesos de participación social. Entonces, tendremos, si es que hacemos estudios de impacto ambiental y vamos a hacer procesos de participación, entonces tenemos que justamente ir a esas dos normativas. Me parece que más es a la 109 porque la 13 es para procesos de participación social que son antiguos, ¿no? Entonces, esa Sí, acotación de pronto. muy bueno. Sí, un poquito para acotar lo que mencionaba el compañero. Actualmente lo que se maneja para el tema de participación social es lo que está diciendo en el acuerdo sería el 03, porque ahí ya están incluidos por la normativa, el 013 indica que tanto los de mediano como de alto impacto deben realizar ya procesos de participación social. Es así que, por ejemplo, cuando categorizamos proyectos dentro del catálogo nacional, algunos nos deriva que no requieren de un facilitador ambiental, no únicamente de la socialización, una reunión informativa. Pero actualmente ya el 013, que es la última normativa que es específica para el tema de participación, ya incluye a ambos, tanto a los de mediano como a los de alto impacto. Eso para acotar, compañero. Sí, sí, efectivamente. Ya cuando uno ingresa a la base de datos del catálogo de categorización, efectivamente ahí se indica automáticamente si se necesita el proceso de participación. Sí, sí, tienes toda la razón, compañero. Ya, tal vez Buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches ¿Paola? con todos, compañeros y ingeniera. ¿Cómo está? Buenas noches. Quería acotar algo al compañero Richard. Él preguntó sobre si es que se están evaluando tal vez pasivos ambientales a nivel del distrito amazónico. ¿Sí me escucha? ¿Aló? Sí. ¿Hola? Ya. Sí, compañero, efectivamente el PRAS creó inicialmente el proyecto PEPDA, que era un proyecto de remediación de pasivos ambientales. Posteriormente pasó este proyecto a la sugerencia de Petroecuador, a la sugerencia de Seguridad, Salud y Ambiente. Y actualmente el proyecto continúa vigente, se llama Amazonía Viva, está a cargo de la compañía de Petroamazonas. Yo tuve la oportunidad de trabajar allí. Pues de los 2.500 pasivos ambientales que habían, hoy en día hay un total de 1.000 que restan por tratar. Y la cantidad que se ha remediado actualmente es alrededor de más de 1.000.000 de metros cúbicos de suelo contaminado. Ese es el dato que él requería, estaba preguntando, ¿no? Eso es como para conocimiento nomás. Ya, gracias Paola. Sí, muy importante también tu participación. Tal vez alguien más, compañeros. Buenas noches, les saluda Erika. Y yo, a la compañera que acaba de hablarnos, quería consultarles si tal vez nos puede compartir los métodos de remediación que utilizaron para el suelo contaminado del que nos acaba de hablar, por favor. Sí, sería muy importante. Hay valiosísimos aportes de compañeros, compañeras que han trabajado en estos sectores que son de difícil tratamiento. Entonces sí sería bueno que nos compartan todas sus experiencias porque de todo esto nos servimos en algún momento si tal vez nos topamos con alguna de estas realidades. Entonces
Se les agradecería mucho que nos puedan compartir todo este material, si es que tuviesen a la mano y nos pudieran compartir. Buenas noches, claro, con gusto, ya les haré llegar entonces en el grupo Muchas gracias, Paola. información, pero básicamente en general es las técnicas de land farming que están utilizando. ¿Ya? Y también hay una planta de procesamiento de recuperación de crudo intemperizado, donde básicamente pues se separa el crudo y el agua. Entonces, el crudo que es recuperado y que cumple los estándares, bueno, pues de lo que lo requiere el ARCH, básicamente el BSW, los sedimentos del agua, se separan y el crudo que es recuperado pues se reinserta otra vez al SOTE. Y el agua, como ustedes saben, pues se dispone en los pozos que ya actualmente ya no están siendo utilizados, ¿no? Que ya han cumplido su vida útil. Pero el proceso sí, hay un pequeño laboratorio muy tecnificado que pues tiene sus cepas bacterianas, trabajando, inoculando el suelo, y así es básicamente como trabajan en técnicas de land farming, de bioremediación. Pero sí, el material sí les puedo hacer llegar también. Ya, muchas gracias, compañera. Muchísimas gracias. Tal vez alguna otra intervención, compañeros y compañeras. Una última cosita, ingeniera, disculpe, hay una pregunta para el deber que es sobre los derechos del buen vivir relacionados con el código orgánico penales, ¿no? Ajá. Entonces, tal vez alguna explicacióncita cómo tenemos que hacer esa parte del trabajo. Bueno, yo no he revisado todavía la legislación que nos envió, porque vi que estaba bastante amplia, tenía de todo un poco ahí. Entonces, capaz que ahí está lo que es el Código Orgánico Penal y los derechos del buen vivir, entonces sería de unificarlo. Claro que esos derechos del buen vivir parece que ya no están tampoco en auge, porque ahora estamos ocupando, en cambio, lo del nuevo gobierno, que es otra historia, es otro, no me recuerdo bien cómo es el libro de ellos. A ver, creo que les dejé, Richard, hazme acuerdo, les dejé del Código Orgánico, del Código Penal. Me parece que fue el Código Penal que les había indicado que hagan un breve análisis de esa parte, porque sí hay una parte que... Código Orgánico Penal. Ya, del Código Orgánico Penal, exactamente. Entonces, de esa parte, hacer un análisis respecto a los delitos, digamos, los delitos ambientales que se ha indicado ahí en el deber. Un breve análisis y un sustento, digamos, de lo que ustedes manifiestan. Bueno, muchas gracias. En todo caso, si es que tengo alguna duda, ahí le de pegar un chat para que hagan ahí un pequeño resumen y analizarlo, nada más. Muchas gracias. Ya, Richard. Tal vez alguien más, compañeros. Sí, yo tengo una consulta. Me parece, si es que no estoy equivocada, que en el COIP lo que hablan es sobre delitos ambientales. ¿Eso sería distinto a los delitos del buen vivir? Yo no tengo ahorita hasta la mano, déjenme ver. Les comparto en el grupo, les comparto si es que hay alguna contradicción. Porque no tengo la mano ahorita, realmente no me acuerdo la tarea la que les había dejado. Pero yo les aclaro en el grupo, ¿sí? Por favor. Gracias. Ya, Michelle. Mil disculpas. Buenas noches. Sí, buenas noches. Sí, ingeniera. Yo tengo una pregunta con respecto al deber. En la primera pregunta no le entiendo qué hay que revisar. Ya, ¿qué dice la primera pregunta? La primera pregunta dice que... Aquí estaba. En base a la pirámide de Kelsen, determinen dónde se agrupan los distintos cuerpos legales entregados a cada uno de los participantes en los materiales del curso. Ah, sí, justamente, de acuerdo a lo que está indicado en la pirámide de Keller,
¿Ya? Colocar cuáles son las leyes orgánicas, por decir, la ley orgánica de la salud, ley orgánica, el Ah, ejecutivo en tal lado. Entonces, eso es básicamente. ya, Y si hay alguna duda, igual, o sea, yo también, hay unas cosas que sí, para mí, como uno no es, digamos, perito en la parte de leyes, claro. pero les ofrezco, si es que hay alguna duda, yo averiguar con un especialista para darles la mejor solución. Sí, porque la segunda pregunta es contra un análisis de los delitos contra los derechos del buen vivir del Código Orgánico Penal. Sí, de ahí en el Código Orgánico Penal está justamente esa parte. Entonces, lo que les había indicado es que hagan un pequeño resumen y acerca de qué es lo que trata esta parte. Ah, ya Nada listo. más. Muy amable, gracias. Disculpe. Sí, estamos o todavía no me, no me. Sí, solo es un resumen, un análisis, digamos, de esa parte que está justamente en el Código Orgánico Penal. Disculpe, yo no estoy muy seguro de en qué parte iría el Código del Trabajo. Sí, justamente eso exactamente que también tuvo una duda la compañera. Entonces yo esa partecita yo les ofrezco averiguarla a mayor profundidad porque este, también sí hay, digamos, unos vacíos, digamos. Entonces, yo les ofrezco y lo que ustedes, esté a su alcance caracterizar. Y así es que tienen una duda, ustedes indíquenmela y yo les ofrezco dar el mejor tratamiento. ¿Alguien más tal vez? No, creo. Buenas noches, compañeros. Tal vez alguna persona que desee participar antes de dar por finalizada la reunión, alguien que tenga alguna duda, que desee intervenir, que lo haga, por favor, de una vez. Si no, caso contrario, pues yo creo que sería ya lo pertinente, lo correspondiente al módulo 2. Asimismo, agradecerles a todos por su presencia, a los compañeros que nos aportan, que nos colaboran con su experiencia y conocimiento, siempre es importante para nosotros. Así como está la ingeniera preparada para compartir sus conocimientos, siempre es valioso su aporte. Le agradecemos mucho a todos. Y si es que nadie desea intervenir o tiene alguna duda, yo creo que esto sería ya el fin de la segunda videoconferencia. Quiero nada más para agradecerles realmente, bueno, con la conversa que estuvo bastante compartida, bastante amena. Creo que hemos tenido valiosos aportes de todos ustedes. Entonces nos hemos pasado más de más de la hora pero lo importante es que tenemos estos aportes que nos van a servir para adelante nuestro futuro trabajo. Entonces, les agradezco una vez más y bueno, de mi parte nos vemos el día de mañana. Con todos igualmente, compañeros, un gusto siempre. Nos vemos el día de mañana. Que estén muy bien. Una buena noche. Hasta mañana con todos, compañeros. Muchas gracias. Hasta mañana. Muy amables. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Gracias. Hasta mañana.